Estoy grabando la clase ya para que comencemos. ¿Ya, chiquillos? Partamos. ¿Cierto? Acá la placa madre, como les dije la vez pasada, tiene muchos componentes. Esta es una placa, ¿cierto? Con un modelo de procesador LGA, porque no tiene pines, ¿cierto? Su procesador, ya que obviamente solo el pin dentro de la placa, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? Ya que obviamente parece que tengo unos pines doblados, pero no importa, esta placa es vieja. A ustedes importa porque eso sí importa que vuelva al colegio. El, la gracia de hacer todo esto es reconocer dónde están los front panels, ¿cierto? De esta placa. Todo lo que está acá, todo esto que usted ve aquí, todo esto, que abajo del dice JFP1 o dice FP1, es el front panel de nuestra placa madre, ¿ya? Que es obviamente para qué va a servir. Va a servir, chiquillos, para que la placa madre pueda funcionar, ¿cierto? Pueda encender con estos cables de nuestro gabinete, ¿cierto? Estos cables del gabinete son los cables de panel frontal dentro de nuestro gabinete como tal. Tenemos los que son los paneles frontal de gabinete para encender, ¿cierto? Que se dicen, tienen distintos nombres como HD LED, Reset Switch, Power LED, ¿cierto? Power LED más y también Power Switch. Oh, ahí sí, chiquillos, ya. Me ha quedado pegado. Y Power Switch, ¿ya? El Power Switch, chiquillos, ¿qué es lo que hace, cierto? Este obviamente va a ser el que va a encender la computadora. Y obviamente es uno de los más importantes, porque obviamente si no encendemos, no conectamos el botón de encendido del PC, del gabinete, no va a funcionar. Así que obviamente debemos tenerlo eh, puesto, ¿cierto? Dentro de nuestra placa madre para que este le dé un punto de conexión, ¿cierto? A nuestra gabinete para que encienda. El reset switch, ¿cierto? Significa obviamente que este va a ser el que va a resetear nuestra placa madre al momento de estar encendida, ¿cierto? Reiniciarla, digámosle así, un nombre mucho más específico. ¿Ya? El HDD, este que está acá, es el que va a mostrar, ¿cierto? El LED de disco duro, cómo este está funcionando, ¿cierto? Cómo está parpadeando y cómo este está obviamente encendiendo dentro de nuestro equipo. ¿Ya? Y el Power LED, ¿cierto? Obviamente es el que nos muestra el encendido de nuestro computador, ¿cierto? Si se dan cuenta, tiene uno que dice más y uno que dice menos. Esperemos que enfoque la cámara. Enfoca, enfoca, enfoca. Enfoca. Un Power LED más y un Power LED menos, ya que obviamente significa positivo y negativo. Estos, como van conectados, estos chiquillos van conectados en esta placa, por lo menos, en el que dice JFP1. En el caso de sus placas, puede que diga Front Panel o F Panel. ¿Ya? En el caso que diga F-panel o JFP1, significa que es el panel frontal, es el panel que va a encender, resetear, ¿cierto? Y va a mostrar los LEDs de nuestra placa. Pero yo cómo sé cuáles son los pines que van acá, ¿ya? En las placas más antiguas trae el color, ¿cierto? Y en las placas más nuevas también trae el color, pero obviamente lo más óptimo, chiquillos, es que busquemos el manual de la placa madre, ¿cierto? Que busquemos el manual con el cual nosotros vamos a trabajar. Y con ese manual, obviamente, nos vamos a guiar para poder conectar el front panel, ¿cierto? Dentro de nuestra placa madre. ¿Ya? Eh, gracias. El que tiene, el que tiene, ¿cierto? La claridad, ¿cierto? De cuál es el... ¿No hay que pegar, parece? Sí, ahí sí. El que tiene la claridad, ¿cierto? De cómo buscar el manual de la placa, lo buscamos obviamente a través de su marca y de su modelo. Lo voy a colocar ahí para que ustedes vean mi marca y mi modelo. La marca en mi caso es MSI y el modelo es H61P31. Ese es el modelo. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Buscar marca y modelo y con eso vamos obviamente a buscar el manual en la red para que nos diga cuál es la posición de los paneles frontales para obviamente encender con nuestro computador, con nuestro gabinete, ¿cierto? Nuestro computador. ¿Ya? Chiquillos, ¿por qué es tan importante el panel frontal? Porque obviamente sin él no podemos encender nuestra computadora, ¿cierto? Y muchas veces el panel frontal cambia, ¿cierto? Cada una de sus posiciones por obviamente el tipo de fabricante. A veces igual nos vamos a encontrar que el panel frontal muchas veces es el mismo.
¿ya? Y en otras placas vamos a contar que ni siquiera vienen estos pines, sino que viene un plug gigante que se conecta a la placa, ¿cierto? Y que eso obviamente es el panel frontal. Pero obviamente en todas las placas, ¿cierto? La gran mayoría de las placas, usted va a encontrar que el panel frontal se debe buscar en la placa madre, en el manual de la placa madre. ¿Cómo se hace esto, chiquillos? Obviamente a través de la red. Vamos y busquemos. Vamos aquí a compartir, ¿cierto? Voy a compartir mi pantalla y lo vamos a buscar, ¿ya? Si nos damos cuenta, mi modelo de placa es la MSI, ¿cierto? H61, ya lo había buscado sin querer. Manual español, ¿cierto? Buscaba manual, ¿cierto? Que el fabricante siempre tiene el manual, siempre, siempre, siempre tiene el manual. Y con ese manual nosotros lo vamos a poder trabajar. Si usted se da cuenta que dice manual multilanguaje, a ver que me deje descargarlo, si no está más abajo el botón de descarga, o al ladito donde no lo puedo ver. Ahí está. Y le damos a descargar. ¿Ya? Una vez descargado, ¿cierto? Nosotros vamos a poder abrirlo, ¿cierto? Y poder entender lo que les comento, cómo conectar el panel frontal dentro de nuestra placa madre. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta acá, aparece el manual completo. Diciéndome, por favor, ocúpame. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a bajar, 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 bajar. Y vamos a ir donde está lo siguiente. El manual, chiquillos, muchas veces viene en inglés, ¿ya? Así que no se asuste si está en otro idioma, ¿ya? Porque obviamente acá deben ustedes aprender un poquito, ¿cierto?, de cómo trabaja nuestro distinto lenguaje. Acá, chiquillos, ustedes se dan cuenta, nos muestra el mapa de nuestra placa, nos dice qué tipo de placa estamos trabajando, si es PCI, ¿cierto? PCI Express, te dice canales, una PCI Express, ¿cierto? ¿Cierto? E2, nos muestra los paneles frontales, que si vemos, ¿cierto? La placa es lo mismo. ¿Y por qué se hace esto? ¿Y por qué Manuel nos muestra esto? Porque obviamente así nosotros podemos ordenarnos con nuestra placa madre. Nos dice, ¿cierto?, cuál es el DIM 1 y el DIM 2, cuál es la memoria RAM 1 y la memoria RAM 2, ¿ya? Y obviamente nos va a mostrar cada una de las partes, ¿cierto?, de esta placa madre para que nosotros podamos obviamente identificarla y poder obviamente conectarla de forma óptima. ¿Quién me mandó un mensajito? Ah, ¿en serio? No se ve el manual, profe. ¿No se ve? Ah, ya, entonces, ¿cómo? Deje Se ve compartirlo. todo negro. Deje compartirlo, no. Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Chiquillo? Ahí sí. Ya, pulento, pulento. Gracias, chicos, por avisarme. Estaba explicando como loco. Chiquillo, ahí sí, si se dan cuenta, el manual nos muestra ¿cómo se puede decir? La placa de forma casi como un mapa, ¿cierto? Nos muestra cada una de las partes que tiene nuestra placa y nos muestra, ¿cierto?, cómo va a ir cada RAM, ¿cierto? Cómo va a ir el procesador, cómo va a ir cada una de las partes, ¿cierto?, de nuestro equipo. Y eso obviamente es de suma importancia porque obviamente al momento de armarlo nos va a ayudar mucho para que el equipo funcione bien, ¿ya? Por eso el manual de la placa madre es importante. Si se dan cuenta, estoy viendo un manual en inglés, ¿ya? Y lo único que estoy viendo es las imágenes, ¿ya? Así que ojo con eso, el que no sepa inglés, ¿cierto? No se preocupe porque obviamente esto va a servir más que nada para una recomendación de cómo podríamos armar nuestro computador, ¿cierto? Cómo este computador nos podría ayudar. Acá, miren, si se dan cuenta, nos muestra cómo va el procesador dentro de nuestra placa madre, ¿cierto? Cómo el procesador es para que nosotros podamos, obviamente, conectarlo en la placa, ¿cierto? Nos muestra cómo va y cómo se levanta cada una, ¿cierto?, de las partes de su equipo. Y ojo, todos los manuales chiquillos son así. Ya no solo el manual de la placa MSI es de esta forma. Todos los manuales son de la misma forma. Mire, te enseña cómo va cada uno, ¿cierto?, los, de las piezas, ¿cierto?, de nuestro equipo. Pero obviamente vamos a buscar una que es la que nos compete, ¿cierto? Que obviamente es la del front panel. Ya, los sysfan, los puertos, el JUSB, nos vamos acercando a poco. JFP1, ahí está. Y aquí les voy a agrandar. Si ustedes se dan cuenta, acá miren, ¿qué nos dice? Nos muestra cómo va cada uno, ¿cierto?, de estos pines dentro de nuestra placa madre. Nos muestra un orden, ¿cierto? Nos dice, estos van a ir de el HDD LED, ¿cierto? Va
positivo y negativo en una posición, el power LED va positivo y negativo en otra posición, ¿cierto? Y así obviamente nos va mostrando cada uno de ellos para que nosotros obviamente no tengamos problema a la hora de instalar cualquier gabinete. Ojo, los gabinetes siempre vienen con la misma línea de positivos y negativos y nombres dentro de los cables del front panel. Nunca va a cambiar ni siquiera el color, chiquillos. Por ende, los cables del front panel, ¿cierto? Siempre van a ser iguales en el gabinete. ¿Qué cambia? Obviamente cambia dentro de la placa la configuración que puede tener, ¿cierto? Que es obviamente, por eso hay que ver el manual para que obviamente podamos armar de mejor forma, ¿cierto? Nuestro equipo y obviamente sin ningún problema, ¿ya? Si nos damos cuenta, ahí aparece, ¿cierto? El esquema completo de cómo va cada front panel dentro de nuestra placa. Si se dan cuenta, eso nos ayuda un montón, ¿ya? Porque obviamente eso le va a estar mostrando a usted cómo va cada parte, ¿cierto? Dentro de nuestro ordenador al momento de ser armado. Chiquillos, ¿preguntas con lo del manual? Maestros, maestras. No, profe. Queda claro, ¿cierto? Que el manual es importantísimo y se busca con la marca, ¿cierto? Y el modelo. Si ustedes se dan cuenta, yo como lo busqué, coloqué MSI H61M-P31, que es el modelo de mi placa, manual en español. Y ahí me tiró a la página del fabricante de forma directa. Si el manual llegase a ser muy viejo, obviamente va a ser muy complejo, pero obviamente, imagínense, esta placa que tengo yo en mi poder acá, ¿cierto? Es una placa vieja y por ende igual y casi no salió al tiro, ¿cierto? El manual para poder buscarlo. Les dejo de compartir y les muestro, ¿cierto? Cómo se conecta el front panel. Ya, vamos acá, espera un poquito. Porque hoy día estoy a lo pobre con una pura pantalla. Estoy a lo... Ya, así que sí, mire. Entonces, ¿cierto? Tomamos acá. Aquí. Esto que está acá, este que está acá, es el front panel. Si ustedes se dan cuenta, el manual nos decía que teníamos 8 pines para poder conectar y los dos finales, ¿cierto? Los dos finales, este y ese estaba sin pin y ese estaba reservado. Ya el que está sin pin nos dice que debemos contar desde acá hacia allá. O sea, este sería el pin número 1, sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? El de acá, que no tiene pin, nos va a decir obviamente cuál es la posición que va a ir este front panel. Por ende, siempre que veamos el manual, fijémonos, chiquillos, en cuál es el que tiene, el que no tiene pin, obviamente para poder hacer este cambio, ¿cierto? De saber cuáles son los pins que tenemos que conectar y no tenemos que conectar. Entonces, vamos conectando el front panel. Primero, ¿cierto? Conectamos el cable azul, que es el más importante, que es no, perdón, me estoy pareando yo solo. El primero, ¿cierto? Vamos a conectar el H de LED según el manual. Ya, el HC de LED. El H de LED, ¿cierto? Y en este, ustedes se van a dar cuenta, chiquillos, que no viene ningún positivo y negativo, ¿cierto? No viene positivo ni negativo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es positivo o negativo? Siguiéndolo, los colores que nos muestra el Power LED. Miren, si ustedes se dan cuenta, el Power LED nos dice que el positivo es el que tiene color y el negativo es el de color blanco. Por ende, en el H de LED, ¿cuál va a ser el positivo? En este, ¿cuál va a ser el positivo, chiquillos? ¿Cómo, profe? Si le muestro, por ejemplo, mira, en el reset switch, en este, y en el H de LED, los vemos, no dice ninguno cuál es positivo y cuál es negativo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, para poder identificarlos, veamos los que dicen Power LED. Mire, ahí, ¿cuál dice positivo o negativo? El verde. El Y el verde. blanco es negativo. Exacto. Entonces, en este, ¿cuál sería el positivo, cuál sería el negativo? El rojo sería el positivo y el blanco el negativo. Exacto. Y en este, en el reset switch, Sería un caso igual, ¿o no? exactamente. Pues entonces acá, este nos está diciendo cuál es el positivo y cuál es el negativo. Por ende, todos los blancos son los negativos. ¿Ya? Todos los blancos son los negativos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros coloquemos la placa, hay que ir identificando que el de color, ¿cierto? Siempre va a ser positivo y el de color blanco siempre es negativo.
¿Ya? Suena hasta racista la cuestión, así como los de color son buena onda, los blancos son malos. Ya, colocamos acá, chiquillos, de esa forma, ya, porque obviamente el manual nos dice que positivo y negativo en el HDD LED, ¿cierto? Lo puse hasta yo, man. No, es al revés. Positivo y negativo, ¿ya? Y el que está arriba, que es el Power LED, nos dice que el positivo va arriba y el negativo va al lado. Entonces lo colocamos aquí, positivo y negativo. Va casi tal cual, ustedes lo ven. Ya al lado del HDD LED, ¿cierto? Va al revés, negativo y positivo. Y nos faltaría, ¿cierto? Solo el Power Switch que nos dice que va en el pin 6 y 7, positivo en el 6 y negativo en el 8. Entonces sería así. ¿Ya? Entonces de esta forma, según el manual, nosotros ya podríamos encender o apagar la máquina. Ojo chiquillos, es importante también que entiendan que muchas veces alguien les puede decir que todos tienen que ir con la cara mirando, todos los que esté escrito, tienen que ir mirando hacia el frente, ¿cierto? Y eso es falso, porque muchas veces eso no da el sentido, ¿cierto? Lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ir al revés, ya porque obviamente la configuración que nos da la placa madre es la que va a importar al momento de trabajar con ella. Acá, chiquillos, tenemos, ¿cierto? El audio, ¿cierto? Y los USB frontales. Que esos van, obviamente, en los paneles frontales de la parte de acá. Justamente la placa madre nos va a decir dónde va cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vamos a conectar este USB en este pin que dice USB y nos verificamos cuál es el que no tiene pin. Si se dan cuenta, en ese caso, hay uno sin pin y en la placa hay uno que no tiene pin tampoco. Entonces, este iría hacia abajo. ¿Ya? Siempre hay que fijarnos cuál tiene y cuál no tiene pin, chiquillos, porque muchas veces nos equivocamos con eso y podemos llegar a doblar un pin, y eso obviamente puede hacer que nuestra placa tenga algún cortocircuito. El pin de audio va donde dice audio 1, ¿cierto? Y obviamente nos fijamos cuál no tiene pin y cuál no tiene pin acá. ¿Ya? Y lo conectamos y obviamente estaría listo, ¿cierto? Los paneles frontales. ¿Qué nos faltaría, chiquillos? Dentro de esta placa madre, nos faltaría obviamente lo siguiente. Colocar la placa. Ya que les pregunto a usted, ¿está bien que yo la ponga así, chiquillos, sin esta cosita antes? ¿O esto debería ir antes que la placa? Eso debería ir antes de la placa. Exactamente, entonces sacamos la placa, ¿cierto? Colocamos esto acá al lado, ¿cierto? En su posición. Eso va a presión, chiquillos. Y llevamos la placa, la llevamos, ¿cierto? A una posición donde caiga, ¿cierto? Los paneles laterales. Y presionamos si es que estamos trabajando con clavijas de plástico, ¿cierto? Y de esta forma, mire, ya tenemos puesta y posicionada, ¿cierto? Nuestra placa madre en la placa. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué me podría decir ustedes qué nos faltaría, chiquillos, en la querida placa? Los tornillos para asegurar, digo yo. Sí, obviamente los tornillos, justamente, pero otras cosas importantes que les voy a dejar aquí en la cámara a ver si se acuerdan de ellas. El procesador y la tarjeta. La tarjeta, ¿cierto? La RAM, justamente, muy bien, ¿eh? Es como que yo se la había mostrado en este momento en la Me cámara. acordé de pura chiripa. Se me hizo familiar ahí, la pensé. Chiquillos, miren, acá nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestra placa, tarjeta madre, ¿ya? Perdón, su RAM, perdón, ando como no derecho. Su RAM, ¿cierto? Tenemos la RAM, que esta en este caso es una RAM DDR3, que nosotros, si nos damos cuenta, en este papelito que está acá al lado, se la voy a acercar, esperando que la cámara me enfoque bien, ahí me enfocó, eso, sigue enfocando. Acá al lado, si ustedes se dan cuenta,
siempre en las placas, en las tarjetas RAM, les va a decir qué tarjeta RAM es, ¿cierto? En este caso es una RAM de 4 GB DDR3 de 1600 MHz, ¿cierto? Esta memoria RAM es de ese tamaño, ¿cierto? Es este modelo, es una marca, su marca es marca Crucial, y obviamente es una RAM de 4 GB de DDR3 de 1600. ¿Ya? Esta RAM obviamente es una RAM que está hecha para esta placa. Ustedes se dan cuenta que abajo nos dice que es DDR3. En el caso de ustedes, el manual también les va a decir cuál es el tipo de placa con la cual nosotros vamos a estar trabajando. ¿Ya? Chiquillos, la RAM tiene una posición específica. Y también hay que tener ojo en cómo colocamos la RAM dentro de ella. Si nosotros vimos el manual, voy a compartir de nuevo el manual. Acá. Y veamos el manual de nuevo. La RAM nos dice que debe tener una posición específica, ¿ya? Una posición fundamental dentro de nuestra placa madre, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente no va de una forma a tonta y a loca, ya que muchas veces uno cuando ve la RAM la llega y la coloca nomás, ¿cierto? Donde sea, pero no tiene esa posición. Mira, vamos a llevarlo donde está el bonito, ¿cierto? De la placa. Vamos a achicar esto un poco para poder ver bien. Y acá. Si ustedes se dan cuenta, ahí, vamos a achicar un poco. Nos muestra la RAM, aquí nos muestra la RAM, y nos dice que este slot que está acá es el DIMM 1, y este slot que está acá dice que es el DIMM 2, ¿ya? O sea, digamos que esta es la RAM 1 y esta es la RAM 2. Entonces, cuando nosotros llevamos, ¿cierto? La RAM a la placa, como es una única RAM, podríamos colocarla en cualquier parte. Uno pensaría eso, pero no. La RAM debe ir siempre, cuando es una única RAM, en su puerto número 1. ¿Por qué? Porque obviamente esta RAM, cuando se haga la memoria, ¿cierto? Se haga el alcance, ¿cierto? Y se tienda a buscar, ¿cierto? La memoria RAM dentro del equipo, se va a buscar a la RAM número 1. En el caso que no la encuentre, saltaría el número 2, pero obviamente retrasaría los procesos con los cuales estamos trabajando. Por ende, necesitamos colocar la RAM en orden. Ya, por ejemplo, si la RAM tuviese 4 slots, nosotros deberíamos colocarla, la RAM 1 y la RAM 2 en su slot en específico, ya, porque obviamente así iría el procesador buscando en la RAM 1 primero, ¿cierto? Para poder hacer el proceso mucho más rápido. En este caso, si ustedes se lo encuentran en el manual, nos dice que este es el slot 1 y este es el slot 2, que son un dual channel, pero obviamente deberíamos colocarse, es una sola RAM, en el slot número 1. ¿Cómo se coloca la RAM? La RAM se coloca en su clavija, teniendo en consideración cuál es el tipo, ¿cierto?, de ranura con la cual estamos trabajando. Si yo la coloco al revés, mire, no la va a admitir. Esta va a quedar bailando, ¿cierto? No se va a poder colocar. Pero si la coloco, ¿cierto?, en su posición, el zócalo que tenemos acá, ¿cierto?, va a encajar de forma exacta junto a nuestro slot de nuestra RAM. Entonces, presionamos en un lado y presionamos en el otro. Y al hacer eso, la RAM va a quedar fija en nuestra placa madre. ¿Ya? Tips para poder trabajar con la RAM. Si en el caso la RAM, por ejemplo, no está funcionando porque muchas veces sus pines están o oxidados o están o sucios, ¿cierto? O están en un estado que no se puedan ver bien, ¿cierto? Que estén obviamente no brillantes. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo obviamente debería tener una goma acá al lado mío, pero no la tengo. Debería usted tener una goma y pasarla, ¿cierto? En los pines de contacto. Dar la vuelta y pasar una goma de borrar, cualquiera, ¿cierto? Por sus pines de contacto. ¿Y qué va a hacer eso? Va a limpiar cada uno de los pines con los cuales estamos trabajando y eso va a hacer obviamente que los pines queden de forma limpia. En el momento de quedar limpio, ¿cierto? El contacto va a ser mucho mejor y el contacto obviamente va a ser mucho más factible con nuestra placa madre. ¿Ya? Entonces nosotros lo que debemos hacer es con una goma de borrar, limpiar todos los pines, ¿cierto? Limpiar cada uno de los pines, limpiar cada uno de los pines, y eso obviamente va a hacer que la RAM, ¿cierto? Trabaje de mejor forma, chiquillos. Chiquillos, ¿se entiende o no eso?
¿Se entiende el por qué se debe pasar una goma de borrar si es que no tenemos, ¿cierto?, un limpiador en específico? Para limpiar la tarjeta RAM. Exactamente, para limpiar los pines, porque muchas veces, como les digo, los pines vienen deteriorados, sucios, oxidados, ¿cierto? Y una goma de borrar lo que hace es sacar ese óxido y sacar esa suciedad de los pines y obviamente ahí va a tomar mejor el contacto a la placa madre. ¿Ya? Si nos damos cuenta, son todos estos pines de contacto. Obviamente es necesario que la RAM los tome para que obviamente ellos puedan trabajar junto al procesador. ¿Ya? Por ende, aquí para que eso no ocurra, deberíamos pasarle de forma periódica una goma de borrar, ¿cierto? Para limpiar los contactos, que eso es mantenimiento preventivo. ¿Ya? Entonces la RAM se coloca, se presiona de un lado, se presiona del otro y la RAM quedaría, ¿cierto?, fija. ¿Por qué, chiquillos, yo coloqué la RAM en este slot y no en este otro slot? ¿Quién se acuerda? Por el orden en el que tienen, porque está el slot 1 y el 2. Exactamente, deje de darle mi like. Exactamente, porque está el slot 1 y el slot 2. Y obviamente cuando nosotros colocamos, ¿cierto?, la RAM, debe ir ordenada según el orden que la placa madre nos da. No quiere decir que muchas veces nosotros pensamos que este es el slot 1, pero no. A veces, según la placa, este que está acá es el slot 1, porque obviamente ahí va obviamente a hacer un tráfico mucho más rápido junto a su memoria RAM, ¿ya? Con el trabajo que estemos trabajando en ella. Dígame. Perdón que me interrumpa, pero si en el caso de estar haciendo la grabación para armar el PC que pide usted, uno Muy se bien. equivoca al meter los tornillos, ¿eso resta puntos? Es que eso le quiero explicar más rato. Ah, ya. Sí, Ya, eso. me voy a ir en la volada después más rato con cómo quiero que hagan el video, ya, porque eh, sé que les pueden pasar cosas así. Igual la idea es que si le pasan, podamos tener algunos programillas que lo ayuden a ustedes para que no les pase, ¿ya? Ah, ya, bro. O Ya, algunas trampillas, gracias. ¿ya? Algunas trampillas. Chiquillos, miren, acá, ¿cierto? Acá arriba, ¿cierto? Junto a esto que está acá, don Diego, gracias. Chiquillos, estas dos cosas son importantes, ¿cierto? Este es el procesador y este es el disipador. Cuando nosotros compramos, ¿cierto?, un procesador, las dos cosas vienen juntas, ¿cierto? Vienen las dos juntas, porque este viene junto a nuestro procesador. Los nuevos procesadores, chiquillos, traen ya incluso una pasta disipadora junto a ellos y el procesador, cuando nosotros conectamos, ¿cierto?, el disipador de fábrica, podríamos colocarlo sin ningún problema y eso haría que esta pasta disipadora ayude, ¿cierto?, a la disipación de calor a nuestro procesador. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no trajera esto? Podríamos comprar uno que sea específico, ya como de overclocking, de water cooling, ¿cierto? Y deberíamos comprar también una pasta disipadora. Ya, déjenme ver si tengo mi pasta disipadora, que parece que no la tengo, que el otro día armé un computador y lo mandé a la garantía. Muy bien, Juan. La pasta disipadora, chiquillos, es netamente una pasta que ayuda más que nada, ¿cierto?, a disipar el calor junto al disipador de calor de nuestro equipo, cualquiera sea, ya sea el de fabricante o ya sea uno que nosotros compremos por separado. En este, nosotros le echamos, ¿cierto?, la pasta disipadora, que es una pasta de casi del porte de una pequeña moneda, ¿ya? Una moneda de 100, que es grande, esto es una pequeña moneda, ¿cierto? Casi una presión dentro de la parte superior de nuestro procesador, no en la parte inferior, sino que en la parte superior. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que estos dos técnicamente se peguen, técnicamente, y va a hacer que el procesador junto al disipador, ¿cierto?, se mantenga frío, ¿ya? Porque obviamente la idea es que el procesador no tenga temperaturas elevadas, y eso obviamente va a hacer que este procesador pueda mantenerse de forma estable. Cuando yo trabajo sin el procesador, sin el disipador, perdón, el procesador puede durar según el equipo. Por ejemplo, en computadores que son tipo gaming va a durar entre 10 a 20 minutos encendido, en computadores de escritorio va a durar entre 20 a 30 minutos encendido, ¿ya? Pero ¿qué nos ayuda? Obviamente el disipador ayuda más que nada a que el tiempo del uso de nuestro equipo se mantenga de forma estable, ¿cierto? Y nuestro equipo obviamente no tenga periodos de hardware, ¿cierto?, que se vayan desgastando muy rápido con el tiempo.
al momento de trabajarlo con un disipador, mantener el calor, ¿cierto? Una temperatura estable, hacemos que nuestro equipo se mantenga perdurable con el tiempo. Dure el periodo, ¿cierto? Que nos dice el fabricante que va a durar nuestro equipo, ¿ya? Entre unos 4 a 5 años aproximadamente, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, déjeme ver cuánto tiempo nos quedan 7 minutos. El procesador, dentro de él, o como él, mírelo, el bonito pechocho. En la punta, en una de sus puntas, chiquillos, tiene una flechita. Que esa flecha que está ahí, ¿cierto? Esa flecha que está ahí, se puede ver, y la cámara enfoca, estúpida cámara. Esa cámara, esa flecha que está ahí, ese nos va a indicar la posición de nuestro procesador en nuestra placa madre. También las formas que tiene como zócalos o en los costados también nos va a indicar la posición de nuestro procesador dentro de la placa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente el procesador, como en este caso, ¿cierto? Es un LGA, ¿cierto? Sin pines, nos va a hacer, ¿cierto? De ayuda al momento de colocar el procesador y obviamente que quede en una posición fija y funcional para que éste pueda trabajar sin ningún problema. Entonces, nosotros sacamos esto, verificamos en nuestro procesador y vemos los tipos de zócalos. Si yo, por ejemplo, lo coloco así, fuera de zócalo, mire, no me queda bien, ¿cierto? Pero si yo busco estos pequeños zócalos, voy a bajar un poco la cámara para que lo vea bien. Ahí. Ahí para que lo vea bien. Tenemos ese y tenemos ese zócalo. Entonces, nosotros buscamos ahora las flechitas. Y esa es la parte más complicada de encontrar. Por eso yo primero prefiero buscar esos pequeños como zócalos que tiene el procesador y que tiene el socket de nuestra placa. Entonces, las llevamos ahí y mire, queda de forma estable, sin ningún problema. ¿Se dan cuenta? No se mueve. ¿Por qué? Porque obviamente tiene la forma, ¿cierto?, del procesador para que obviamente encaje de forma perfecta dentro del mismo. Nosotros ahora cerramos y el procesador ya estaría puesto. Entonces, ¿nosotros qué deberíamos hacer ahora? Si tuviésemos pasta disipadora y este procesador fuera nuevo, deberíamos colocar, ¿cierto?, una punta, ¿cierto?, de pasta disipadora y obviamente este quedaría de forma disipada junto a nuestro disipador de aluminio con el cual nosotros vamos a trabajar ahora. En el caso de ustedes, si su procesador es Intel, les va a venir con este tipo de disipador de aluminio. ¿Cuánto tiempo nos queda de esto? 4 minutos. Alcanzo. Los colocamos acá y esto se presiona. Mire, se presiona. Este aquí se presiona. Y este se presiona. En caso que no pueda presionarse es porque obviamente está cerrado. Entonces debiésemos abrirlo. ¿Y ahora? Oh, está roto abajo. Ya. Ya. Se abre, ¿cierto? En caso no se pueda. Y debe darnos un pequeño clic dentro de nuestro procesador. Ya, como les digo, en el caso que no se pueda, debemos buscar la forma de encajarlo. ¿Ya? Y tampoco la fuerza, ¿ya? Porque obviamente abajo tiene unas patitas que son plásticas que se pueden romper. ¿Ya? Mire, buscando la posición, en el caso de ese no se pudo, en el caso de ese sí se. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos otro cable acá que se llama CPU fan, que va en ese pequeño conector. Si nosotros nos damos cuenta, este que está acá es el Molex para el funcionamiento del procesador y al lado de ese va el CPU fan, que arriba de él dice CPU fan 1, que es justamente este, con la misma posición y la misma forma con la cual nosotros vamos a trabajar. Yo coloco ese CPU fan y obviamente cuando encienda la computadora, ¿qué va a hacer? Este fan va a empezar a funcionar y va a empezar a
extraer el calor del procesador. Ojo, muchas veces nosotros tenemos y pensamos que este le da frío al procesador, y eso es falso. ¿Qué es lo que hace este disipador? Es extraer el calor de nuestro procesador y del disipador, que obviamente se está calentando a altas temperaturas. Entonces, trata de sacar ese calor para que obviamente el equipo se mantenga frío. Ya, obviamente, aquí en el equipo, en el computador, nosotros podríamos tener ventiladores, pero siempre externos, nunca tirando calor, ¿cierto?, a un procesador o a otro, sino que mantenga todo el equipo frío de forma completa. Y lo otro es tener buenos, ¿cierto?, extractores de aire para que obviamente el aire no se mantenga, ¿cierto?, estable, ¿cierto?, y frío dentro del mismo. ¿Ya? Chiquillos, ¿preguntas hasta ahora? Es terrible difícil conectar los paneles, profe. ¿Y cómo yo lo hice tan fácil, po? No me mientas. Es que usted tiene experiencia. Uno está recién empezando. No, pero es que te hay que acostumbrar, sí, una cosa de que parece difícil, pero no es tan difícil. En verdad, se lo digo por experiencia, ¿ya? Pero solo hay que guiarse por, como les digo, el manual. El manual te va a decir cuál es cada uno de ellos, ¿ya? Con el Ah, ya cual lo tú vayas conecté, trabajando. profe. Pude. Ahí pudo. Ah, bueno, bueno, bueno. 2 horas después pude. Chiquillos, les voy a mandar otro link de Zoom para que nos conectemos y les voy a explicar la actividad del video, ya para que así tengan claridad de cómo hacerla, ¿ya? Así que como yo tengo la cuenta gratuita, chiquillos, les voy a volver a mandar ahora otro link de Zoom para que obviamente ustedes puedan volver a conectarse. Yo ahora finalizo esta tarea, vuelvo a abrir una nueva sesión para que así ustedes se puedan conectar y puedan entender la actividad del video, ¿ya? Así que finalizo y les mando ahora otro Zoom de link. ¿Ya? Esperen y conéctense de nuevo, ¿ah?